Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que Paola, gracias por estar con nosotros, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias a Dios primeramente por darnos la oportunidad de servirle primero a Él y pues tener aquí la bendición de dar otra vez otro tema, así que preparada para iniciar. Bueno, iniciemos con el tema entonces. Claro, pues para mí es una bendición, como lo dije ahorita, una bendición poderle servir primero a Dios y también ser pues una herramienta. Hace un rato que oraba, le decía a Dios, gracias por poder ser esa herramienta para ti, pero sobre todo que esta herramienta que soy yo pueda llegar a los corazones, que tu palabra pueda llegar a los corazones a través de cada uno de los expositores, a la gente que nos ve, que nos escucha, que pues solamente nosotros somos eso, utensilios en manos de Dios, que pues traemos estos temas, pero nunca olvides eso, que todos estos temas son de parte de Dios para ti, son regalos que Dios tiene para ti, porque quiere que en el mundo en el que nos trajo, pues podamos vivir no en derrota, no en desánimo, no en la naturaleza que Él nos hizo. Él nos dice que nos hizo a su imagen y semejanza, y yo no puedo imaginar a un Dios triste, enojado, decepcionado, aunque sí lo hace, ¿no? Pero que sí tiene todos estos sentimientos, pero no se queda en esos sentimientos. Así que pues Él nos quiere ayudar a que salgamos de todos estos gigantes y que podemos vencerlos. Hoy no es un día más, hoy es un día en donde, porque si lo vemos como hoy es un día más, no le vas a encontrar sentido a la vida y la vida tiene mucho sentido, pero encontrar el propósito que Dios tiene para ti y para mí, eso es lo que a veces se nos dificulta pues encontrar, ¿no? Y algo que me gusta cuando Jorge nos dice, recuerda que donde estás no es el final. Esa parte de recuerda, creo que todos tenemos recuerdos, todos, nada más que a veces eh, lo que nos conviene recordar y lo que no nos conviene recordar, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice, recuerda que donde estás no es el final, es que tu diario puedas recordar que pase lo que pase, no es el final de tu vida. Es solamente un proceso, es solamente una etapa, es solamente una situación, una prueba que vas a pasar, pero que no va a ser el final de tu vida. Así que no le creas a estos gigantes que te quieren hacer dudar que donde estás ya es el final de tu vida. Siempre recuerda, como dice pues el eslogan de este radio, recuerda, recuerda, siempre recuerda, recuerda, recuerda que Dios está contigo y que donde estás no es el final. Y pues justo en el recordar, recordarás que la semana pasada hablábamos de otro gigante llamado culpa. Hoy es la segunda parte, no creo que podamos terminar con este tema porque eh, la verdad es que es un tema que hay que profundizar, porque me he encontrado a muchas personas que se culpan o que culpan a la demás gente. Y entonces ahí me pongo a pensar, ¿por qué existe esa culpa? ¿Por qué hemos dejado que este gigante crezca en nuestras vidas? Y mucho tiene que ver en la niñez, mucho tiene que ver en eso, porque el que los hijos a veces se culpen de muchas cosas es porque como adultos hemos cometido el error de cargarles la responsabilidad a los hijos. A veces en tu enojo como padre puedes llegar a herir y puedes echar culpas a tus hijos. Por tu culpa tu padre se fue, por tu culpa no soy feliz, por tu culpa eh, no realicé tal viaje, tal sueño, porque llegaste, por tu culpa que te enfermabas, yo no pude hacer esto.
Y ese enojo, que también es uno de los gigantes que ya hemos hablado anteriormente, ese enojo acompañado de este gigante provoca, por eso nunca hables con enojo, nunca hables con enojo, porque llegamos a decir palabras que tal vez ni siquiera es lo que crees, pero en tu enojo las dices. Entonces, obviamente, esas culpas que ya derramaste en tus hijos, ellos van a crecer, porque aparte nunca tuviste el tiempo para pedirles perdón y para decirles, perdóname porque en tal día yo te dije que era tu culpa y quiero pedirte perdón, no es así. Eh, el no haber hecho eso, el no haber roto, el no haber vencido a ese gigante, hizo que ahora este gigante habitara en tu hijo. Fíjate cómo es este gigante. Uno, ocupa la culpa para que tú se la eches a alguien más, a un tercero, que en este caso es tu hijo o hija. Y luego, ya que está en ti, ya que habita en ti, se lo pasas a tus hijos. Y es ahora, te comparto de este gigante, y entonces tus hijos van a ir creciendo y luego es peor porque crecen y crecen con este gigante de la mano. Crecen con este gigante llamado culpa toda su niñez, toda su infancia, y repercute en sus estudios, repercute en aún en su adolescencia, en su comportamiento, se hacen hijos o retraídos, o se hacen hijos rebeldes, etcétera, etcétera, porque esa culpa que tú como padre les dejaste, les pasaste a este gigante, ha hecho que ellos no se puedan perdonar muchas cosas, ¿no? Y obviamente crecen y entonces pues suceden muchas cosas que después deshacerse de ese gigante cuesta. Si no tienes a Dios en tu vida, difícilmente lo vamos a poder hacer solos, o más bien no lo vamos a poder hacer solos. Entonces hablábamos la semana pasada que este gigante entra en la niñez de la siguiente manera. Quiero que te tomes el tiempo de que veas el video de la semana pasada, si lo puedas buscar en YouTube, la primera parte, o en nuestras redes sociales, de verdad te va a hacer mucho de bien. Y más ahorita, no sé si en tu país, pero por lo menos aquí en México existe mucha violencia intrafamiliar, existe mucha violencia por fuera, y he oído mucho eso de la culpa, 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 culpa. Yo creo que en todos los países existe esto. Entonces, sí es necesario que tú puedas ir a conocer qué es la culpa, qué es. Y de ahí no me quiero ir como atrás porque si no, no vamos a avanzar, pero de ahí te vas a dar cuenta que la culpa ha existido en tu vida desde, ya tú puedes ir investigando. Sí, creo que la culpa llegó a mi edad de los 10 años, de los 7, cuando mi papá me dijo esto, llegó a mi vida cuando entré a la universidad, cuando mis papás se divorciaron, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que empezar a averiguar, si no, nunca vas a darte cuenta que este gigante te tiene atado de pies, de brazos, de manos, de todo, y te tiene inmóvil, inmóvil para, pues, vivir esta vida llena de gozo, libre, libre de esa culpa que te tiene así como unos costales encima de ti, que no te ha dejado todo este tiempo, no te ha dejado ser feliz con tus hijos, no te ha dejado ser feliz con tus padres, no te ha dejado ser feliz en la escuela, en muchas cosas. Entonces, creo que Dios no llega tarde, llega a tiempo a tu vida para que tú puedas, con su ayuda, vencer a este gigante. Ya hablábamos de la culpabilidad en la niñez, los voy a repetir nada más un poco rápido para que nos vayamos al siguiente punto. En la niñez viene mucho lo que es el divorcio de tus padres. Yo no sé si en algún momento tú te sentiste culpable solamente porque viste esas peleas o porque llegaste
a escuchar a tus padres decir, es que te dije que no lo tuvieras, es que siempre por culpa de, y mencionan tu nombre o mencionaron tu nombre, eh, cosas que tú escuchaste o simplemente tú creíste que por tu culpa ellos se separaron, este gigante va a ser de las suyas en todo momento. Y déjame decirte esto, la responsabilidad de tus padres nunca te correspondió. O si hay niños que nos escuchan, déjame decirte eso. Si tú escuches a tus padres pelear, nunca va a ser por tu culpa. No lo es. Ellos son adultos, ellos ya saben lo que hacen, entre comillas, pero Dios se va a encargar de los problemas con ellos. Contigo es punto y aparte. Él tiene planes perfectos para ti desde mucho antes. Aún si llegaste a escuchar a tus padres decir, no lo queríamos tener, déjame decirte que Dios sí quería que tú vinieras a este mundo. Él ya tiene un plan para ti y tienes que investigar cuál es. Eso va a ser a través de que tú, a través de la Biblia, encuentres ese propósito, ese plan perfecto para ti. Entonces empieza a desechar todo eso que este gigante quiere meter en tu vida. El divorcio de tus padres, que tu papá se fuera de la casa o que tu mamá se fuera de la casa, porque también hay mujeres que han abandonado hijos. Entonces tú no tienes la culpa de que tu padre se haya ido. Ese es una cuestión de él, que Dios en su momento va a tratar con él. Pero tú nunca tuviste la culpa de que tu papá se fuera y que los dejara solos, o que tu mamá se fuera y los dejara solos. Esa es una decisión que ellos tomaron por nunca consultar a Dios, por nunca buscar a Dios antes y dejar que muchos gigantes, porque ahí sí te puedo decir que en un divorcio, en una separación entran muchísimos gigantes, orgullo, enojo, ira, amargura, uy, te puedo mencionar muchísimos. Así que no es tu culpa que tu papá o tu mamá se haya ido cuando tú eras un niño. El haber nacido, ya lo comenté, nunca te culpes, es que ¿por qué nací? Si yo no hubiera nacido, mis padres hubieran hecho esto o aquello. No te culpes, porque si tú te culpas, entonces al que estarías culpando es a Dios. Y no creo que a Dios le parecería que tú lo culpes de que hayas nacido. Recuerda, Él dejó que tú nacieras porque tiene un plan perfecto para ti. Entonces, nunca te culpes de haber nacido solo porque escuchaste. Eso es una carga que tú no tienes que llevar. Tú siempre ten en cuenta esto. Vine a este mundo por un propósito. De hecho, si tú pudieras leer el libro de, creo que lo tengo por aquí, hay un libro muy bueno. Aquí está. Este libro te lo voy a recomendar mucho para los que nos están viendo y los que nos escuchan. Este libro se llama Una vida con propósito. Si lo pudieras, de hecho lo pueden encontrar en Amazon. Eh, la verdad es que es un libro que te va a ayudar a conocer cuál es el propósito en tu vida o por qué venimos a este mundo. Te lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Una vida con propósito, de la editorial Vida, y el escritor se llama Rick Warren. Rick Warren. Se los recomiendo muchísimo, de verdad. Entonces, el haber nacido no fue tu culpa, la enfermedad de algún familiar, ¿no? Porque a veces les digo, como adultos cometemos mucho el error de decir cosas sin sentido, porque no tiene sentido lo que a veces decimos. Y el cargar a un niño y decirle, estoy enferma por tu culpa, porque tú me haces enojar, porque si tú te portaras bien, yo no estaría enferma, porque si tú sacaras buenas calificaciones, yo no estaría ahorita en el hospital, yo no me hubiera enojado y no me hubiera dado esta parálisis, o no me hubiera afectado el corazón, o no me hubiera, y entonces tu enfermedad, que no es tu enfermedad, pero a veces decimos sí, porque recuerda que
nada de eso nos pertenece. Esa enfermedad se la echaste o le echaste la culpa a una criatura que simplemente está pasando por un proceso de que a lo mejor tú ni siquiera te has preguntado por qué es rebelde, no te has preguntado por qué saca malas calificaciones y a veces siempre lo añadimos a es que es tonto, es que es burro, es que no pone atención. Sí, pero atrás de todo eso hay algo más. A lo mejor le afectó precisamente el divorcio de, de, de ustedes como padres, le afectó eh, algo, a lo mejor está pasando por bullying en la escuela y no te lo quiere decir, o alguna amenaza, y entonces ellos inconscientemente se vuelven agresivos, se vuelven, y tú dices, y tú todavía le echas un peso encima más diciéndole por tu culpa estoy enfermo o estoy enferma. Entonces, en la niñez, quítate esa culpa. No es tu culpa que tu padre o tu madre eh, esté enfermo. Digo, desgraciadamente a veces sí hay consecuencias de que a veces como padres se enojan tanto, se enfurecen tanto que obviamente el corazón, el, todos los tejidos, el estómago, todas las preocupaciones, todo eso sí se va al estómago. Ahora, eh, algo que sí es cierto es, y yo se los dije la semana pasada, a veces sí tenemos culpa. A veces sí tenemos culpa porque hay hijos que lo tienen todo, que sus padres se han eh, desvivido por darles lo mejor, les han hablado de Dios y a veces como hijos sí nos ponemos en una actitud de rebeldía totalmente porque queremos llevarles la contra. Y es cierto, a veces sí hemos provocado que nuestros padres, por irnos a buscar, por preocuparlos de que no llegamos a casa, sí se lleguen a enfermar. Cuando es algo así, quítate ahora ese gigante y mejor ve y pídele perdón a tu padre o a tu madre. Cuando sí haya sido de verdad tu culpa, cuando de verdad dije, tú puedes analizar y decir es que mis padres me dieron todo y yo simplemente les pagué con rebeldías, con comportamientos agresivos, con esto y que el otro, porque por agradar a mi amiguito, por entrar a un círculo social en donde ellos hacían lo mismo. Y pues mi padre a lo mejor trabajando, mi madre trabajando, y yo solamente me porté mal. Mira, ellos te van a perdonar. Ellos te van a saber perdonar porque ante todo eres su hijo, pero sobre todo pídele perdón también a Dios y vas a ver que esa carga, esa culpa va a salir, ese gigante va a salir de tu vida. Entonces, pero cuando no es así, que solamente culpamos a los hijos por aquello y por esto y ya no sabes a quién echarle culpa y los hijos se añaden esa culpabilidad, decir, híjole, sí es cierto, mi mamá se enfermó por mi culpa, mi papá, cuando son pequeñitos, ¿qué culpa puede tener un chiquitito? Nada, que tú o yo no nos alimentemos bien, que tú o yo no hagamos ejercicio, que tú o yo seamos muy preocupones y que no le dejemos nuestras cargas a Dios y por eso nos enfermamos, esa es nuestra culpa, nuestra culpa. Y que también tenemos que desecharla al momento de pedirle perdón a Dios. Me pido perdón a mí misma por haber tratado hacia mi cuerpo. Ven cómo este gigante lo podemos derrotar? Porque eso también existe. Ahorita lo vamos a ver en la adultez. Me voy a ir un poquito más rápido porque, a ver, déjenme ver el tiempo, ¿ok? Y luego la muerte de algún familiar. Es que mi mamá se murió por mi culpa. Si yo no hubiera llegado, si yo hubiera llegado temprano a casa, no hubiera sufrido ese accidente. Si yo me hubiera portado bien, mi mamá no hubiera fallecido. O mi papá por haberme salvado de algo, un accidente falleció. No sé, hay muchas cosas que en la niñez pudieron haber sucedido y papá y mamá o abuelito, abuelita, tío o tía haya fallecido. em, Déjame decirte que también tú tienes que ser libre de eso y pedir perdón a Dios, pedirte perdón a ti mismo. Y es lo mismo que la enfermedad. La culpa no debe de vivir más en ti.
Dios y mi mamá al principio se echaba la culpa de que ella, pues no se trató, no se hizo ningún estudio, el cáncer llegó a su vida, pero que también ella después entendió cuando los propósitos de Dios son llevarnos, decía mi papá algo muy cierto, de algo nos tenemos que morir en algún momento. Y a veces las enfermedades, pues bueno, llegan a nuestra vida, pero no es por culpa de nadie. Y si llegamos a partir, pues tampoco va a ser la culpa de ti, que tu papá o mamá se haya ido de este mundo. La mía se fue y yo nunca permití que este gigante entrara a mi vida diciéndome por tu culpa. Nunca, porque pues no fue mi culpa que ella pues haya llegado el cáncer a su vida, el que haya tenido un derrame cerebral, no fue culpa mía. Entonces, en mi vida nunca llegó este gigante con eso. Eh, y bueno, por último, el no ser el sexo que tu papá o mamá quisiera, hubiera querido. Recuerda que hay papás que a veces entra el machismo a sus vidas. Y yo conozco una persona que me decía, es que mi esposo me dejó cuando le di 3 varones y que cuando vio que el tercero fue niño, se fue y me dejó sola con los 3, porque él quería niña. Y entonces el hijo menor, escuchara decir al papá, yo quería niña, imagínate ese impacto en su vida. Por eso muchos niños y muchas niñas llegan a querer cambiar de sexo, no querer lo que Dios quiso para ellos por la culpa, porque este gigante, acuérdate que este gigante llega a destruir, llega a hurtar, llega a robar lo que Dios tenía para ti, el propósito que Dios tenía para ti. Si Dios decidió que fueras niño, si Dios decidió que fueras niña, es porque tiene un plan perfecto para ti. Pero el escuchar decir yo quería niño, yo quería niña, por darle gusto a los padres, a veces muchos niños jovencitos llegan a querer cambiar su sexualidad por la culpa. Entonces tengamos mucho cuidado de lo que a veces decimos porque puede repercutir en la adultez. Ahora, quiero seguirme con la adultez. En la adultez nos echamos mucho la culpa de que tu esposo o tu esposa se fuera de la casa. Es que si yo me hubiera arreglado más, es que si yo lo hubiera tratado mejor, es que si yo esto y el otro, porque esa persona que se fue te dejó muchas heridas diciéndote es que eras esto, eras el otro, es que te pusiste más vieja, más gorda, no te cuidabas, más esto, más el otro. Y entonces llega este gigante a tu mente y te dice, sí, por tu culpa, tu esposo se fue. Cuando no es así. El hombre se va muchas veces porque simplemente no te amó. No ama a Dios, menos te va a amar a ti. Entonces no te eches la culpa de que tu esposo o tu esposa se haya ido. Digo, a menos que haya habido una infidelidad y se haya ido esa persona, pues bueno, también tienes que desecharlo. Igualmente, ve con Dios, pídele perdón a Dios. Si tienes la oportunidad o tuviste la oportunidad de pedirle perdón a tu pareja por esa infidelidad y ya no hay más remedio para que él regrese, pero por lo menos ya te deshiciste de esa culpa. Ya no permitiste que la culpa te generara más cosas en tu vida. Otra, que no eras físicamente atractiva y esa es otra culpa que nos echamos. Es que si yo hubiera sido como la vecina, como con la que me fueron infiel, si yo hubiera sido más guapa, más alta, más bajita, más gordita, más flaca, güera, de ojo verde, ¿no? Y te echas la culpa de tu físico cuando Dios te hizo perfecto ante los ojos de Dios. Y si eres perfecto o perfecta ante los ojos de Dios, va a llegar esa persona que va a encontrar esa belleza en ti.
Si la otra persona no lo vio, no es tu culpa, no es tu culpa. Nunca quieras echarte la culpa por cómo te ves físicamente, porque hay personas, déjame decirte, hay muchos casos que mujeres les han pasado accidentes, se han quedado sin una pierna, mujeres que se han quemado y han tenido quemaduras de tercer grado y sus esposos están con ellas. Entonces, un hombre que te ama se va a quedar contigo sea como sea. No te eches la culpa por tu físico. Igualmente que algún familiar falleciera, porque no solamente es una culpa de niño, también de grande. Conozco un matrimonio ahorita que está pasando por una situación complicada en donde el bebé de días se ahogó con su propia, no sé si con su propia flemita, no lo sé, y falleció. Y entonces ahorita imagínense la culpa de la mamá de que se quedó, de que estaba dormida y no se dio cuenta. La culpa que el papá le dice a la mamá es que por tu culpa mi hija falleció. Y entonces ahorita este gigante está haciendo de las suyas, pero como no tienes una idea, está generando un caos en esa familia porque quiere dividirlos, quiere separarlos. Lo que sí es cierto es que no podemos, si tú estás dormida, pues tú no puedes estar 24 horas despierta viendo a tu bebé. Eso es ilógico. Si sucedieron así las cosas, es porque Dios así lo quiso por alguna situación externa. Una de ellas es, a lo mejor la salvó de algo peor. A lo mejor la salvó, yo le decía a alguien, ten en cuenta que Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Y si se llevó a tu niño tan chico es porque a lo mejor lo salvó de algo que le iba a suceder peor. Acuérdense que los niños tienen pase directo. Entonces, esa bebé ya está con Dios. Así que hay mucho de esa culpa, el no haber estudiado, es que si yo hubiera estudiado, yo hubiera sido esto, yo hubiera sido aquello, ya tendría yo más dinero, yo hubiera hecho, bueno, si sí tuviste la culpa porque de plano no quisiste estudiar por flojera, tienes que perdonarte a ti mismo. Pero no dejes que la culpa de plano haga un caos en ti, el no haber estudiado. Y hay mucha gente que dejó de estudiar porque tuvo y tenía la necesidad de trabajar. No, esa no fue tu culpa. Eso tú pues no lo planeaste. Así que no fue tu culpa el que te tuvieras que dejar la escuela por tener que trabajar para tus hermanos, para tus papás, etcétera, etcétera. No fue tu culpa. El no darle a tus hijos lujos, el haber sido papá o mamá o papá joven, claro que muchos se culpan. Es que permití esto y si me hubiera cuidado, es que si lo hubiera pensado mejor, ahorita ya estaría haciendo esto, el otro. Pues tienes que también perdonarte a ti mismo y vivir ahora tu vida con cómo prosigue, ¿vale? Hay más planes. Ya fuiste papá joven, fuiste mamá joven, pero no se acabó el mundo. Tienes a un bebé o tienes bebés, ¿no? Y ahora tienes que vivir una vida conforme a esto, conforme al propósito de Dios, para que ahora ellos no cometan esos errores. El haber provocado alguna violación, golpes, bullying y el no haber defendido a tu mamá. Estos dos puntos los quiero dejar ahí pendientes porque son puntos muy, muy importantes que, que tienen que ir como un poquito más profundo, porque son puntos muy susceptibles, como muy delicados más bien. El haber provocado alguna violación, el haber provocado que alguien te golpeara, el haber provocado que te hicieran bullying, eso tú no lo provocaste. No fue tu culpa. Lo vemos la próxima semana y el no haber defendido a tu mamá de golpes, de insultos, de muchas cosas, tampoco fue tu culpa. Eras solamente un niño cuando eso pasó y que ahora como adulto te culpas. Tenemos que vencer a ese definitivamente. Te das cuenta que hay mucho que perdonarnos, que perdonar para que este gigante se largue de tu vida.
lo puedas derrotar inmediatamente. Él no debe de habitar en ti. El único que debe de habitar en ti es Cristo. Y vas a ver que van a venir muchas bendiciones. Vas a ver la luz en toda esa oscuridad que tú creías que era el final. Recuerda, donde estás no es el final. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Chao.